capítulo 13, y en el versículo 4 del libro de los Hechos. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, oiga bien cómo se pronuncia esta palabra, de Seleucia, porque algunos dicen Seulosía, y es Seleucia, así se pronuncia, Seleucia. Y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el indio Apache, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Saben ustedes que en realidad Pablo no se estaba dirigiendo al hombre en sí, sino al espíritu demoníaco que estaba dentro del hombre? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Démosle gloria a Dios. Padre, gracias. Prepara nuestros corazones en esta mañana para que tu palabra sea como medicina a nuestros huesos, que sea como miel a nuestro paladar. El maná, Señor, que tú envías para alimentar nuestra alma, que lo podamos recibir, asimilar, y que sea de gran bendición para nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Algo que no mencionamos en el domingo anterior y que está en los versículos que anteceden el versículo 3, es que dice la palabra del Señor que la iglesia, habiendo ayunado y orado, los enviaron a Bernabé y a Saulo a la obra misionera. Es bien importante porque la obra del Señor requiere un apoyo espiritual. Aquí no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino una lucha tremenda contra poderes reales terribles, y que la única manera de hacer esta obra es estar con un respaldo de ayuno y oración. Así es la obra, lo requiere. Cuando la iglesia recurre a esas dos poderosas armas, que es el ayuno y la oración, por supuesto, esto mismo hace, el ayuno y la oración, hace que el enemigo también se despabile, que el enemigo se levante. ¿Oyó lo que dije? Por eso es que hay muchos cristianos que no les gusta ayunar ni orar, porque cuando ayunan y oran es como que le están dando ganchos al hígado al enemigo, y el enemigo se viene con patada y mordida contra ellos por causa del ayuno y la oración. Lo que estoy diciendo es que el diablo, con aquellos cristianos que no hacen nada, el diablo
tranquilo, dice, no, sí, este tranquilo, este no es peligroso. Pero cuando vea a un cristiano de ayuno y oración, téngalo por seguro que el enemigo se va a levantar para destruirlo. Pero como más poderoso el que está a nuestro lado, vamos a obtener victoria. Lo que estoy diciendo es, no le teman al ayuno, no le teman a la oración, porque algunos dicen, es que cuando ayuno el diablo se levanta contra mí. Sí, se va a levantar, se va a levantar como río, dice la palabra, pero el Señor alzará bandera sobre nosotros. Alaben a Dios en esta mañana, despiértense. Así que Bernabé y Saulo están siendo enviados a una obra maravillosa, extraordinaria. Y esta obra maravillosa y extraordinaria necesitaba un respaldo de ayuno y oración. Por eso en esta mañana yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que ora por este ministerio, por cada uno de ustedes que ayuna por este ministerio, por cada uno de ustedes que vigila por este ministerio, que pasa horas en la noche no viendo televisión, no viendo Netflix, sino velando, leyendo la palabra y orando, porque este ministerio requiere de un apoyo espiritual de ayuno y oración. Lo segundo que hicieron fue que les impusieron las manos. Versículo 3 dice que les impusieron las manos. Esto de poner las manos significa identificarse con ellos, estar con ellos. En otras palabras, ustedes todos nada más van dos, Juan que va de ayudante, pero ustedes no van solos. Cuando ustedes vayan, ustedes llevan nuestro respaldo. Entonces el imponer las manos era una señal de investimiento. Cuando le ponemos las manos a alguien, es señal de que estamos como traspasando nuestra autoridad a ellos, que vayan en representación nuestra. En otras palabras, yo me quedo acá haciendo mi trabajo de carpintería, haciendo mi trabajo que realizo, pero ustedes tienen el respaldo mío, que cuando doblen mis rodillas, a donde quiera que estén, ustedes van a sentir que hay un apoyo espiritual a donde vayan. Y yo siempre pienso que es bien importante, porque el Señor es bien maravilloso como trata con nosotros. Pero hay veces que no podemos dormir, y el Señor nos pone nombres y nos pone personas, nos pone imágenes en nuestra mente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando el Señor pone esas imágenes? Momento, si te quieres levantar, levántate. Si no, por lo menos en la misma cama, empieza: Señor, no sé por qué me has traído la imagen del hermano, la imagen de la hermana, Señor, pero en este momento alguna situación, alguna prueba, alguna situación está pasando. Así trabaja el Señor. Y de repente escuchamos el testimonio. Mire, a esa hora me quedé dormido en el carro, pero algo me despertó. En ese momento estuve a punto de que el corazón se me parara, pero alguien estaba orando, alguien estaba intercediendo, alguien estaba clamando. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una cobertura los unos por los otros, orar los unos por los otros, para que la mano del Señor nunca se aparte de nosotros. Aleluya. Hay que notar, sobre todo, en el versículo que hoy hemos leído, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. No es solamente la iglesia de Antioquía la que los está enviando, sino que son enviados por el Espíritu Santo. Y cuando somos enviados por el Espíritu Santo, también somos guiados por el Espíritu Santo. Ustedes van a descubrir más adelante en nuestro estudio que el mismo Espíritu le venía y le decía a Pablo: aquí entra, aquí no entra, aquí hables, aquí no hables, aquí tienes que irte o aquí te tienes que quedar. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos indica qué hacer y qué no hacer. Por eso es bien importante tener esa claridad del llamamiento, que Dios nos ha llamado a hacer lo que estamos haciendo. Porque cuando tenemos la claridad del llamamiento, también tenemos la seguridad de que Él va a estar guiando nuestros pasos, todo lo que hagamos. Cuando yo vengo hoy y regreso a mi vida, en mis primeros años de ministerio, que yo hacía unas cosas bien raras, que duraba 4 meses en las iglesias y luego me iba, porque había algo dentro de mí que me decía: ya no tienes nada que hacer aquí, tienes que irte. Y algunos pastores amigos míos me criticaban porque me decían: mira, eso se llama inestabilidad. ¿Cómo es posible que nada más pases 4 meses y solamente porque la iglesia está llena te vas?
¿Por qué no disfrutas de lo que has cosechado? Quédate ahí, lógrate quedarte. Mas ellos no sabían que yo estaba siendo como llevado por un camino que yo desconocía. Yo desconocía a donde Dios me llevaba, desconocía. Solamente sabía que cuando de repente la luz verde se prendía, ahí es el lugar. Y cuando la luz empezaba a flashar, era momento de levantar el campamento, era momento de irse a ayudar a otra iglesia, a predicar a otra ciudad. Así me llevaba el Señor hasta que llegué a este lugar que, insisto, no sé cómo, no sé cuándo. Nunca Garland aparecía en mi mente, Dallas no estaba en mi mente. ¿Cómo llego? Solamente el Espíritu Santo sabe cómo me trajo a esta ciudad. Solo el Espíritu Santo sabe cómo me trajo. Habiendo un país tan enorme, tan grande, tan amplio como los Estados Unidos, ¿por qué no me llevó para Los Ángeles cuando todos corren para Los Ángeles? ¿Por qué no para Houston o Miami? ¿Por qué una ciudad como esta? Solo el Espíritu Santo lo sabe. Y creo que tampoco usted sabe por qué llegó a esta ciudad, ¿cierto? Usted no sabe, ¿verdad que usted no sabía que existía Garland? Usted no sabía. Cuando usted nació allá en La Quebrada. ¿Se acuerdan de La Quebrada que nació, verdad? ¿Ya? Y usted, Garland, usted no sabía que existía esta ciudad para nada. Y no tampoco sabía que aquí usted iba a tener el encuentro con el Señor, que aquí se iba a convertir a Cristo, que aquí iba a ser hijo de Dios. Usted no lo sabía. Es que uno más o menos sabe dónde nació, porque uno no sabe dónde nació. Uno dice lo que le repiten, dónde nació. Es como el asunto de los padres. Uno dice, son mis padres porque le han dicho que son sus padres, ¿verdad? Porque la mamá le dice, es tu papá, vos le dice. Pero y que sea real, esa es otra historia. De ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pero como decía mi abuela, uno sabe, decía mi abuela, dónde uno nace, pero no sabe dónde va a quedar. Y eso sí es cierto. Nosotros no sabemos a dónde vamos a quedar, pero donde quiera que quedemos, el Señor levantará nuestro cuerpo. Cuando salen de la iglesia, de ahí de Antioquía, se dirige Bernabé y Saulo al puerto más cercano, al puerto de Seleucia. Ahí era un puerto marítimo. Y yo no dudo que cuando estuvieron ahí en ese lugar, aunque estaba cerca de Antioquía, y espero que hayan habido hermanos cristianos ahí, porque la ciudad estaba muy cerca, que hayan predicado la palabra del Señor, porque a Bernabé y a Saulo les picaba la lengua por hablar de Cristo, así como a algunos de ustedes les pica por hablar de los hermanos. Parece que quedaron muy callados, ¿no? Sí, algunas veces nos pica la lengua por hablar de los demás. Así que así como a nosotros nos pica la lengua por hablar de los demás, a ellos les picaba, pero por hablar de las maravillas del Señor. Ojalá que para eso nos picara la lengua, para hablar de las grandes maravillas del Señor, porque grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros. Así que hoy iniciamos lo que se conoce dentro de la obra de la iglesia, el primer viaje misionero de Pablo. Así. Porque el viaje comienza como Bernabé como líder, pero termina como Pablo como líder. Por eso es importante. Primer viaje misionero. ¿Por qué es importante? Porque gracias a ese viaje misionero, hoy nosotros levantamos las manos y adoramos a Dios y glorificamos a Dios y somos cristianos. Gracias que hubo un Bernabé, gracias que hubo un Pablo que salieron a predicar la palabra de Dios. Si ellos se hubieran quedado ahí tranquilos en Jerusalén o en Antioquía nada más, aquí estamos, el evangelio nunca hubiera llegado a nosotros. Pero gracias a Dios que ellos abrieron el camino a todos aquellos, así como nuestros misioneros de la iglesia. Estoy hablando de nuestros líderes que están en las casas predicando la palabra del Señor. Ellos son misioneros, han sido enviados a llevar la palabra a la ciudad de Denton, a la ciudad de McKinney, a la ciudad de Anna, Texas, Princeton, Texas, allá a Terrell, todas esas ciudades, Godman, todos son nuestros misioneros que están sembrando la palabra del Señor en los corazones de las personas. Así que digo, llegan ahí, inmediatamente pues tienen que agarrar un barco
Aleluya. Aleluya. Así como nuestro expresidente salvadoreño dijo, doy la bienvenida a los hermanos que han venido navegando en el mar. Que han venido en un barco navegando en el mar. Así hablaba nuestro presidente, ¿verdad? Ni modo que viniera volando el barco, ¿verdad? Pero bueno, así decía él. Así que van ellos a abordar un barco que los va a llevar a la ciudad, a la isla de Chipre. La isla de Chipre. ¿Por qué van a la isla de Chipre? Esto es bien importante que lo aprendamos hoy. Porque dice que de ahí navegaron a Chipre. Recordémonos que el líder de la misión se llama Bernabé. Y Bernabé había nacido y había crecido en Chipre. Si recordamos, él tenía inclusive una heredad en Chipre. Que cuando vino la gran necesidad en la iglesia, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice que Bernabé fue a Chipre a vender la propiedad porque había necesidad en la iglesia. Hermanos amados, atiendan esto que les voy a decir. Ahí estaban sus familiares. Es probable que ahí estaba mucha de la familia de él en Chipre, de Bernabé. Y yo considero que cuando nosotros somos salvos, nuestra primera preocupación debería ser alcanzar a nuestros familiares para Cristo. Hablarle a nuestros familiares de Cristo. Si usted no lo ha hecho, es hora que lo haga. Hable de Cristo a sus familiares. Así como antes los invitaba a hacer lo malo, hoy invítelos a hacer lo bueno para la gloria de Dios. Así que Bernabé se dirige a Chipre. Se dirige a Chipre por varias razones. En primer lugar, porque había gente allí que él conocía. En otras palabras, no lo iban a ver como un desconocido, sino que él conocía a las personas. Esta era una puerta abierta. Esa gente que lo conocía a él era una puerta abierta. Y cuando nosotros anunciamos el evangelio, tenemos que ver esas puertas abiertas. No toque las puertas cerradas que no se van a abrir. Toque las puertas que están abiertas. Llega a las puertas que están abiertas. Bernabé usó esta estrategia de llegar a gente que él conocía. Por eso la importancia de las reuniones familiares, porque en las reuniones familiares no llegan desconocidos, llegan gente que conocemos sus problemas, sus dificultades, gente que no nos va a decir no y va a llegar a las reuniones familiares. Pero cuando llegamos, algunas veces hay hermanos que utilizan una frase que yo no sé por qué la usan. Me dicen, hermano, lo invito a ir a tocar puertas. Ir a tocar puertas significa que agarran su Biblia, agarran un montón de tratados y ahí van, de casa en casa, tocando puertas. Muchos le dan en la nariz con la puerta y ellos van, ahí andan tocando. Pues mire que somos cristianos, que venimos a hablarle de la palabra del Señor. Imagínense, usted llega en el momento que apenas se acaban de sentar a comer. Usted es inoportuno. Llega en un momento donde apenas acaban de iniciar la discusión el marido con la mujer. Estoy hablando de cosas reales. ¿Cómo lo va a recibir esa familia? Que en ese momento están arreglando un problema de celos, están arreglando un problema de dinero y están peleando y usted llega a la puerta. Mire, somos evangélicos, aquí venimos a hablarles de... ¡Que Dios mío! ¡Lo va a mandar al diablo! ¡Váyase! ¡No queremos oír esto! ¡Ah! ¿Me está oyendo? Usted no va a ser bien recibido en ese momento. O pensemos en el mejor momento cuando él ya logró convencer a abrazarla, que tiene no sé cuántos días de estar peleados y por fin, el milagro se le va a hacer. Y en ese momento usted toca la puerta. ¡Qué inoportuno! ¿Me están oyendo? Y nosotros los evangélicos hemos pecado de inoportunos. Pecamos de inoportunos. Ya la gente se quiere ir. Mire, es que voy a llegar tarde al trabajo. No, es que escúcheme. Abordamos a la gente en las gasolineras, las abordamos en cualquier parte, la gente se ve que no quiere oírnos y nosotros seguimos de necios. Aleluya. ¿Por qué? Porque no somos guiados por el Espíritu. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, el mismo Espíritu nos va a decir, acércate a este, háblale. A este se lo anda llevando la que no lo trajo. Acércate, háblale, que aquí el corazón está preparado. Vaya pues, mire, vaya y tire semilla en ese parqueo que está ahí. ¿Ustedes creen que va a brotar la planta de la semilla que broten, que tiren en ese estacionamiento? Para nada. Ahí hay cemento, ahí hay concreto, y sobre el cemento viejo o concreto viejo está otro nuevo. Ahí tire toda la semilla que tiene y no va
sembrar absolutamente nada, porque ahí hay concreto. Así hay muchos corazones que están de concreto, están de cemento, es decir, están duros para recibir la palabra. Pero si tira la semilla en un terreno que está preparado, usted tira la semilla, las posibilidades de que la semilla germine, que crezca, son mayores. Y váyase allí, y parte de la semilla cayó entre los espinos, y parte de la semilla cayó entre las piedras, y parte de la semilla cayó en el camino donde la gente está caminando y la tierra está dura. Ahí la semilla no va a marginar, pero parte de la semilla cayó en buena tierra, y esta sí salió, creció, se desarrolló. Eso es lo que tenemos que hacer, ser guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Así que pudieran haber ido a otra ciudad donde no los conocían y llegar a la ciudad y decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a iniciar acá? ¿Me estamos yendo? Pero vino Bernabé y dice, no, pues yo en Chipre tengo amigos, tengo gente que me conoce. Conozco sinagogas donde nos reuníamos cuando yo estaba pequeño. Conozco, vámonos para ahí, comencemos por ahí. Comenzar de algo conocido, Esas se llaman puertas abiertas. Y uno tiene que iniciar con puertas abiertas. Aleluya. Me recuerdo que cuando yo llegué a esta ciudad de Garland, yo lo que hice fue invitar a la reunión a gente que iba conociendo. Inicié una reunión en la casa y empecé a invitar a gente que yo ya conocía. Y empezaron a llamar a Cristóbal Turcios, empezó a llegar a la reunión de ahí a la casa. El cuñado de él empezó a llegar a la reunión de la casa. La hermana de él empezó a llegar a la reunión. De nombres que me acuerdo, personas que yo empecé a conocer, empezaron a llegar a la reunión a la casa. Y ahí nació Ebenezer. Ahí inició Ebenezer. La gloria para el Señor, por supuesto. Entonces, así que llegan. Y cuando llegan a este lugar que se llama Salamina, dice que cuando llegaron a Salamina no se fueron a ver el zoológico, no fueron a ver los parques bonitos que habían en Salamina, no fueron a lugares turísticos. Salamina tenía muchos lugares turísticos. Salamina tenía teatros. Salamina tenía lugares de diversión. Pero ellos lo que andaban haciendo era sembrar la palabra de Dios. Y llegaron a lo que llegaron, a predicar la palabra de Dios. Digo esto porque algunas veces uno sale a predicar y lo que sale es a turistear. Y no es cuestión de andar de turista, sino cuestión de ser embajadores del reino de los cielos. ¿Cómo empezaron ellos a predicar ahí? ¿Y qué predicaban? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y porque quiero decirlo una vez más, lo que trae la conversión a Cristo del corazón de las personas es cuando oyen la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios rompe. La palabra de Dios levanta. La palabra de Dios reanima. La palabra de Dios tiene vida. Y eso debemos aprenderlo, que es la palabra, es la palabra, es la palabra. Cuando Cristo se enfrentó al diablo, que el Señor reprenda al diablo, lo enfrentó y lo derrotó con la palabra. Escrito está. Aleluya. Escrito está. Y hoy más que nunca nosotros vamos a tener que empezar a usar esta expresión. Escrito está. No importa lo que la Corte Suprema de Justicia diga. No importa lo que la Casa Blanca diga. No importa lo que la Casa de Representantes diga. Y no importa lo que el Senado diga. Lo que importa es lo que la palabra dice. Creo que apenas antier le hicieron llegar al supuesto presidente electo 2 proyectos de ley donde le están pidiendo que use su poder ejecutivo. Uno de ellos tiene que ver con obligar a las escuelas cristianas a insertar y apoyar el programa LGBT, el programa de homosexualismo, que en las escuelas cristianas muchos de nosotros
hemos matriculado a nuestros hijos en las escuelas cristianas para evitar que ellos sean arrastrados en ese río caudaloso del mal. Pues ahora con este proyecto de ley, las escuelas cristianas estarían obligados a enseñar el programa que ya se está enseñando en las escuelas. Y no solamente eso, sino a respetar la decisión de cada alumno de ese colegio cristiano a que decida si es niño y quiere ser niña, si es niña, si quiere ser niño. Dicen que van a obligar a las escuelas cristianas a aceptar el programa. Es el primer proyecto de ley que le están recomendando al presidente Biden. Segundo proyecto de ley que le están recomendando: eliminar la libre expresión religiosa. En otras palabras, que la religión no sea la causa para atacar supuestamente a estos grupos minoritarios que según ellos sufren, se lamentan porque son discriminados a causa de su elección, a causa de lo que hacen, que son discriminados. Esto no se llama discriminación. Pecado es pecado y aquí atacamos el pecado, sea lo que sea. Lo que estoy diciendo es que hoy más que nunca tenemos que usar la expresión escrito está. Es decir, ningún hombre ni ninguna mujer está sobre la Biblia. Ninguno de nosotros es superior a la Biblia ni superior a Dios. El superior, el más grande, el rey soberano del universo se llama Dios y la mayor constitución se llama la Biblia. Aleluya. Así que escrito está. Ellos llegaron predicando la palabra del Señor. Y nosotros no tenemos que dejar de predicar la palabra del Señor. Se disguste quien se disguste. Que se le caiga el pelo si quiere de enojado. Pero no podemos dejar de predicar el consejo de la palabra de Dios. ¿Me están oyendo? Aleluya. Bueno. Ahí llegan ellos predicando la palabra del Señor, es decir, no llegan hablando de economía, no llegaron diciendo que dice el Señor que te esperan años mejores, que viene el año 2020 edición, que viene, dice que viene, los mentados profetas falsos. No. Si ustedes escuchan mis profecías, vengo años diciéndole que las cosas se van poniendo peores. Les decía, siempre preparémonos, que vienen cosas peores. Todo el tiempo he estado diciendo lo que el Espíritu me hacía sentir, que venían cosas peores. Que mientras otros estaban predicando casas y dinero y aquí y allá, no, vienen cosas peores. Aleluya. Por eso le dije a una familia ayer, si ustedes creen que estar en esta tierra es algo bueno, no lo es. Si en este momento, teniendo uno la seguridad que va con el Señor, sería el milagro más rico irse con el Señor, volar y estar con el Señor. No, si este es un valle de lágrimas, este es un valle de problemas, dificultades, ¿por qué se aferran a esta vida terrenal cuando hay una vida maravillosa allá en el cielo? Aleluya. Sí, pastores, que mis hijos, mis niños, no te preocupes, el Dios que ha velado por ti, velará también por tus hijos. Sí, pastor, pero mi esposa está muy joven y es muy guapa. No te preocupes, el Señor le va a conseguir un esposo mejor que vos. Estoy hablando bien en serio. Si es que va a quedar sola, pobrecito. O pobrecito, está muy guapo mi esposo. No, el Señor se va a encargar de traerle algo novedoso, si es la voluntad de Dios. Y si no, se va a quedar solo, sola, hasta que el Señor se lo lleve. Aleluya. Muy bien. Pero dice que anunciaban la palabra del Señor en la sinagoga de los judíos. Era porque en ese tiempo había una ley. Había una ley que gracias a esa ley fue que ellos pudieron predicar la palabra del Señor. Aleluya. Era que toda persona que llegaba a la sinagoga, esta era la tradición, cualquier persona educada que llegaba a la sinagoga, le daban la oportunidad de hablar. Le daban la oportunidad de hablar. Esa fue la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo
después de salir de la tentación, recuerden ustedes, llegó a la sinagoga allá de su ciudad. Y dice que cuando llegó le dieron el libro del profeta Isaías, porque gracias a esa ley de invitar a una persona educada a hablar, le daban los... Vaya, mire, el lugar está, tenemos aquí al hermano que nos visita, por favor, venga, díganos una palabra. Y entonces Jesús se levantó y fue cuando dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a esto y a esto y lo otro. Y entonces ahí empezó el ministerio. Entonces Pablo y Bernabé van a usar esa puerta abierta también, de que le daban la oportunidad de hablar en la sinagoga. Y cuando le daban la oportunidad, ellos empezaban a hablar la palabra de Dios. Alaben al Señor por eso. Empezaban a hablar la palabra de Dios. ¿Y cómo? Escuchen bien, ¿qué fue lo que admiró del ministerio del Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo hablaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos y los saduceos. Jamás hemos oído hablar a hombre como este, decía la gente que escuchaba al Señor. Y de igual manera sus discípulos seguían hablando como quien tiene autoridad. Aleluya. Una vez me preguntó un cura allá en El Salvador y me dijo, ¿por qué en las iglesias evangélicas nos están robando? Me dijo, a la feligresía católica. ¿Por qué la gente está abandonando las iglesias católicas? 2, 3 viejitos, viejitas ahí, me dice, que han quedado nada más en las iglesias, y las iglesias evangélicas están arrasando con la gente. Le dije, dejen de predicar como muertos, prediquen como que están vivos. Esa es la gran diferencia, que mientras ustedes están hablando de noticias, las noticias de la semana, en los templos evangélicos se está predicando la poderosa palabra de Dios. Mientras se libraba la guerra civil en El Salvador, catedral y las iglesias católicas, ¿qué era? Noticieros nada más. Que el día lunes la Fuerza Armada llegó a tal ciudad, que el día martes, porque todo era contra la Fuerza Armada, contra el ejército todo el tiempo. Los guerrilleros eran santos, los guerrilleros eran personas que ya tenían alas para volar, y todo el ejército y todos los militares, que la guardia, que la policía, atacando. Y la gente llegaba con hambre, oír palabra de Dios, alimentar su espíritu. Para eso estaban noticias, Canal 2, Canal 6, pero las iglesias son para predicar la poderosa palabra de Dios. ¿Qué pasó? El éxodo de la gente fue enorme. La gente empezó a abandonar las iglesias católicas porque no había palabra. Lo mismo puedo decir hoy. Si usted pertenece a una iglesia evangélica donde son, así voy a usar esta palabra, piricuacos, que no predican la palabra de Dios, sino que solamente se la pasan ahí pasando el tiempo de conciertos, poniendo humo, que aquí, que allá, que payasos. La iglesia no es circo, la iglesia es un lugar donde se expone la poderosa palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aquí hay grupos que han venido, que han querido poner humo. Esto no es el infierno, señores. Ya suficiente infierno el que tiene su casa para que aquí también sea infierno. Aleluya. Y me habló un grupo y me dijo, mire, si nos deja todo el show a nosotros. Y dije, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y no les digo el nombre porque van a saber ustedes quién es. Muy famoso, por cierto. Le dije, no, lo siento. Porque le dije, ustedes cantan, yo predico. No, me dijo, denos todo el show a nosotros. Y le dije, what do you say? O sea, que ellos lo que andan presentando es un show. ¿Me está oyendo? Ay, Dios mío, ayúdame. Quiero continuar, por favor. Así que ahí están en las sinagogas de los judíos. Y esta va a ser, si quieren llamarlo estrategia o método, medio, lo que Pablo va a usar a partir de este momento. San Pablo, a cualquier lugar que llegaba, lo que Pablo usaba era la plataforma de las sinagogas judías para predicar la palabra de Dios. Cuando los judíos oían y lo rechazaban, venía Pablo. Ya para ese entonces ya sabían que había llegado un predicador a la ciudad y se iba a los ríos. Vamos a encontrar
encontrar más adelante, que se iba a los ríos, rentaba una escuela. San Pablo, es decir, Pablo era el hombre que usaba lo que tenía en la mano para predicar la palabra de Dios. Así que hay que llegar a Salamina. No se nos dice mucho de Salamina, no se nos dice mucho, sino que simplemente se nos dice que predicaron la palabra de Dios. No se nos dice si hubo frutos, pero yo creo que si hubieron frutos, la palabra del Señor nunca regresa sin frutos. Así que no se nos dice mucho de Salamina, pero lo que sí también tenemos acá es que dice que tenían como ayudante a Juan Marcos. Lo tenían a Juan Marcos de ayudante. ¿Por qué es importante? Juan Marcos, que luego va a ser el escritor del Evangelio de Marcos, que se cree fue el primer evangelio escrito. Se cree que fue el primer evangelio escrito, el Evangelio de San Marcos. De San Marcos. Este joven fue testigo ocular de los hechos sobrenaturales de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Juan Marcos fue uno de esos muchachos jóvenes que acompañaba y vio lo que el Señor Jesucristo hacía. En otras palabras, tenía una vivencia, tenía una experiencia que muchos, ni aún Pablo, no la tenía, porque Pablo no fue testigo presencial de los milagros de Jesucristo. Bernabé se cree que sí, que Bernabé sí. Entonces Marcos, que era el hijo de la dueña de la casa que se llama el aposento alto, así se cree, que ellos eran los dueños, tenían dinero, y este Juan Marcos había sido presencial, había presenciado los milagros sobrenaturales del Señor. En otras palabras, eso ayudaba a este equipo de misioneros, el saber lo que el Señor había hecho. Gloria a Dios. Bueno, quiero terminar esta primera parte. Lo que digo aquí es que tenemos una misión extraordinaria. Sacar el evangelio donde estaba encerrado y llevarlo a donde la gente lo estaba esperando. La gente estaba sedienta, la gente estaba con hambre, querían oír palabra de Dios. Pero van a ver ustedes que esto comienza con mensajeros, con pocos mensajeros. 3. Y con pocos recursos. No comienza como algo así, digámosle, fenomenal, grande. No. Aleluya. Humanamente hablando, instrumentos humanos, ¿qué diría? Limitados, sin recursos. No se dice que Pablo o Bernabé y Saulo abordaran un jet, que tuvieran barco propio, que tuvieran caballo propio, que tuvieran camello propio. No tenían nada, sin recursos, pero con la guianza, el poder, el apoyo del Espíritu Santo, salieron a predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, de aquí van a cruzar la isla. Y no me digan cómo se la cruzaron, porque no se la cruzaron volando. Se la cruzaron caminando, la isla de Chipre. Se van a la parte oeste de la isla y van a llegar a una ciudad llamada Pafos. Esta es la parte céntrica del sermón. No debemos de perderla. Porque esta ciudad es una ciudad que se caracterizaba por la inmoralidad. Y la inmoralidad y la oscuridad espiritual caminan de la mano. Esto es lo que tenemos hoy aquí en los Estados Unidos. Un crecimiento enorme de inmoralidad. La inmoralidad no tocó las puertas, se metió ya en las ciudades, en este país, la inmoralidad. Y la inmoralidad tiene una hermana gemela que se llama oscuridad espiritual. Y dentro de la oscuridad espiritual, la gente no puede ver la luz. La gente está cegada, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, a lo alto le llama bajo y a lo bajo alto, a lo amargo le llama dulce y a lo dulce amargo. Así lo dice el profeta. Y esa ciudad, que dice que era una ciudad que no dormía, allá había un culto a la diosa Venus, que los que hemos estudiado un poquito de historia
Recordamos que la diosa Venus, la diosa del amor, pero del amor erótico. No, recordémonos que en el griego hay 3 palabras para amor. Amor ágape, el amor ágape, que es el amor perfecto. El amor filial, que es el amor entre hermanos. También entre esposas debe haber un amor filial. Y el otro que es el amor eros, que es el que, wow, que hace que se te salgan los ojos como de mandrake. Entonces, Venus era la diosa de lo erótico, de lo sexual. Era una ciudad dada a la inmoralidad. Lo increíble es que en aquel tiempo se le llamaba la ciudad de las luces. Era increíble, porque se llamaba ciudad de las luces, cuando en realidad era una ciudad de tinieblas, donde los demonios estaban alborotados. Que el Señor reprenda a los demonios. Y donde se habla que para ellos lo importante era sexo, sexo, sexo y sexo, inmoralidad, inmoralidad, inmoralidad. Se habla que el aspecto homosexual había llegado a límites terribles, que los gobernantes arriba, los grandes, estaban con unas prácticas de esa forma de vida, la inmoralidad. Y que la ciudad no dormía, porque cuando llegaba la noche, es como en cualquier ciudad, mientras nosotros los cristianos dormimos, mientras nosotros los cristianos estamos roncando, porque así roncamos, creo. Me dice alguien, yo no me he oído. ¿Cómo te vas a oír? Estás dormido. Pero si te pusieran una grabadora, Dios mío, se oiría que casi se quedan hasta sin aire. Increíble. Bueno, el detalle está de que mientras nosotros dormimos, la ciudad esta en la que vivimos es otra de noche. ¿Está oyendo? En El Salvador, donde yo soy, en la capital, es lo mismo. Cuando ya llega a las 10 de la noche, como que son topos o murciélagos. Usted que conoce esa vida, ¿no? Empiezan a salir los topos y los murciélagos a las calles. Sí. Y una noche veníamos del aeropuerto con mi primo. Y le digo, yo nunca había visto este montón de mujeres acá. No, tío, me dice, si no son mujeres. Le dije, en otras palabras, le digo, si yo hubiera andado solo, le digo, y no fuera sido cristiano, me voy a la Chicagüita, le digo. Son hombres, tío. Algunas sí, son mujeres, pero la gran mayoría son travestis. Dios mío, le dije, Jesús, María y José, le dije. Entonces, pero ustedes no conocen. Yo no conozco esta vida aquí de noche. Algunos sí la conocen. No se hagan. ¿Verdad que algunos sí la conocen? Mire qué valiente. Lo felicito. ¿Y usted por qué se queda callado? ¿Verdad que algunos conocen esta vida? ¿Por qué se le queda viendo a la mujer? Conteste. Dicen que es una vida. Aquí en Dallas es una ciudad terriblemente inmoral, que apenas termina el día empiezan los topos y los murciélagos a esos lugares de inmoralidad. Así era Pafos. Dije que la inmoralidad y la oscuridad espiritual caminan tomadas de la mano. Ahora, observe, allá había un procónsul, Sergio Paulo, así le llama la Biblia. Él era el gobernador que Roma había enviado a esa isla. Era el gobernador. Dice que él deseaba oír la palabra de Dios, pero a la par de él tenía a un consejero. No se les olvide esto que voy a decir en este momento. Tenía un consejero que era un mago. Y es más, era judío, dice la Biblia. Era un mago. Pero sobre todo, era un agente satánico. Y no sé si ustedes lo saben, y sería bueno que lo estudien, pero la gran mayoría de presidentes tienen consejeros satánicos. Presidente de México, sus consejeros son chamanes.
Y por eso ustedes lo vieron a su gran famoso Manuel López Obrador yendo a una sierra a que le hicieran una limpia con unas ramas. ¿Lo vieron, no? Con unas ramas, y estaban los brujos con sus grandes puros fumando y pegándole con la rama, y acá decía, pégame más. Ollanta Olama, así va, Ollanta Olama, que estuvo allá en Perú, de igual manera, antes de acceder a la presidencia, fue y reunió a los mejores chamanes de Perú para que hacer un ritual. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que oye platicar a los pajaritos, que los pajaritos le hablan, dice. Entonces, otro que estoy hablando de los nuestros, pero esta es una de las cosas por las cuales el diablo está endemoniado en este país. Porque cuando este presidente, que ahorita ustedes lo pueden llamar racista, como quiera, sacó a todos hijos del diablo de la Casa Blanca. Los sacó, no digo a patadas, porque no fue a patadas, pero dijo, señores, se me van. Yo pude leer una noticia donde se gastaban no sé cuántos millones de dólares en el sueldo de estos, ¿cómo es que le llaman? Ayúdenme, videntes, pero hay otra palabra, clarividentes, que estaban en el periodo anterior del presidente Barack Obama, y dejó la Casa Blanca llena de clarividentes desde los tiempos de los Clinton, que estaban ahí, que ahí vivían, y habían gurús, y habían el montón de diablos que ahí estaban. La Biblia la habían sacado y habían puesto el Corán, y este presidente que va a salir hoy fue el que llegó a poner la Biblia en lugar del Corán y a poner ministros de la palabra en lugar de diablos. Aleluya. Sacó a todos los travestis que habían ahí, a todos los que tienen la mente confundida, y dijo, no, en este tiempo no van a estar. Por eso es que el diablo se levantó terriblemente, y pienso yo que algunas acciones equivocadas que hizo, de igual manera, porque había una fuerza del diablo tratando de que este hombre no continuara, y que el programa que hay de llevarnos a la destrucción se vuelva otra vez a implementar, que de seguro viene de nuevo. Pero el Señor es el que tiene el control de todo. Yo no estoy diciendo, no, aquí no ha ganado el diablo, aquí ha ganado Dios. Porque alguien dijo, pastor, usted está... No, le dije, al contrario, que este presidente que hoy, demócrata, le dije, esto me indica que el Señor está en el control, sigue sentado en el trono, es el rey soberano del universo, porque todo lo que está escrito en la Biblia se tiene que cumplir. Aleluya. Sí, pues no queremos que llegue. No, que llegue. Y entonces, ¿por qué oramos? Que Cristo venga. Si mientras ese programa no se implemente, Cristo no viene. Necesitamos que se implemente. Ahorita lo que hay que hacer es nomás mantenernos firmes con la frente en alto, preparados para viajar con el Señor. Bueno, lo que les dije es que no nos debe extrañar que gobernadores, presidentes, alcaldes recurran a este tipo de ayuda. Es más, algunos de ustedes consiguieron la mujer que tienen con esa ayuda. Mire, van allá a que los limpien hasta del dinero, y le dan un amuleto, y le dice, con este amuleto nadie se te va a resistir, con este amuleto nadie te va a poder golpear, con este amuleto vas a jugar a los dados y cartas y nadie te va a poder ganar, porque aquí va ya. Y cuando sientas que ya no te está funcionando, regresas para volvértelo a cargar. ¿Sabían ustedes que así trabajan? ¿Cierto, primo? Aquí tengo un testigo, porque él recurría a eso. Lo único que dice que nunca lo recurrió para las chicas, porque para eso le sobraba la suerte, dice. Con mucho respeto lo digo.
Mi padre merece mi respeto, mi papá. Pero mi papá, cuando se convirtió al Señor, como a los meses me dijo: hijo, ¿qué hago con algo que ando desde que era joven? Aquí lo ando en la bolsa izquierda, me dijo. Que me lo prepararon para que nadie me pudiera tocar con el machete ni con la pistola. Me prepararon. Y dije: papá, ahora usted, ¿qué es esa protección? A la par de la protección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora usted está protegido por el Señor, ya no necesita el bote eso. Lo había dicho que el día que votara eso iba a perder todo lo que él tenía. Lo tiró y no perdió, ganó. Aleluya. Bueno, estamos diciendo que este consejero, cuando estaba interesado en oír la palabra del Señor, se opuso a Bernabé y a Saulo. Y este es el principio que no quiero que se nos vaya a olvidar, porque regularmente nosotros pensamos que cuando Dios está en un asunto, todo sale bien. No hay oposición, no hay problemas, no hay dificultades. En otras palabras, vas a iniciar un negocio y tú crees que si Dios está en el asunto, todos los permisos te los van a firmar, todo lo que los trabajadores no te van a fallar, y que desde que inicies todo ser viento en popa. Es lo que nosotros creemos, que si iniciamos una iglesia no vamos a tener oposición tampoco. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente diferente. La Biblia nos enseña que cuando hay oposición es que el Señor está en el asunto. Parece que no soy yo. Cuando hay oposición es que el Señor está en el asunto. Que cuando hay oposición, el éxito está asegurado. Pero cuando no hay oposición, significa que el enemigo no le preocupa lo que estás haciendo. No le preocupa, así que no tiene por qué desplegar a sus agentes para oponerse al proyecto que estás haciendo, porque al fin y al cabo no le preocupa. Pero cuando hay oposición es que el Señor está en el asunto. Pueblo de Israel, llega Moisés donde Faraón. Dice Jehová que dejes ir a mi pueblo. Y viene el infeliz del Faraón y le dice: ¿y quién es Jehová para que me vengas a decir eso? Sáquelo, sáquelo. Y entonces dice Moisés: bueno, dile que van a venir estas plagas. Va. Y Faraón puso una oposición terrible para que el pueblo saliera. ¿Y por qué dice la Biblia que lo hizo? Dice que Dios le endurecía el corazón para sacar a su pueblo con brazo fuerte y mano extendida. El ministerio del Señor Jesucristo, hay 3 años. 3 años. 3 años que se presentan como el año de la preparación, el año de la popularidad y el año de la oposición. Así se dividen los 3 años del Señor. El Señor tuvo una oposición terrible, y gracias a esa oposición, mire, aquí están los frutos de esa oposición. ¿Sabe usted por qué estamos en este lugar bastante amplio? Porque nosotros estábamos bien cómodos en una calle que se llama La David, donde un pastor nos hizo una pequeño ahí problemilla para quedarse con nuestro templo. Pero bueno, el detalle está en que ese templo nosotros lo teníamos pagado. Estábamos bien, le cabían 500 personas, pero el día domingo la gente hacía como 3 cuadras a la orilla de la calle a ambos lados. Cuando el culto terminaba, el tráfico se paraba casi 1:30 para que la gente pudiera pasar por esa calle. Así que llegaron los del Coding Complaint, llegaron los Fire Marshal, llegaron los del Building Inspection, llegó el departamento de salud, increíble, hasta el departamento de animales.
Una vez andaba un inútil, y así le dije, eres un inútil, que te estás oponiendo a la palabra del Señor. Andaba con un aparatito. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Estoy midiendo los decibeles del sonido, me dijo, para tener evidencia y ponerles un buen ticket. Porque la gente aquí se queja de que el ruido es enorme, que la gente no puede descansar. ¿Y sabe quién era el que se quejaba? Un viejito bautista. Increíble. Él era el que ponía el cumpleaños americano. Estaba bravo porque le dije, ¿cómo crees? Le dije, el templo tiene doble puerta, pero cuando las puertas se abren para dejar entrar o salir, el sonido tiene que salir. Si tú pones tu aparatito a la hora que la puerta se abra, ¡pum!, va a salir el sonido de la gran banda que tenemos adentro, le dije, y el montón de gente que tenemos adentro. El asunto fue que se nos vino toda la ciudad encima. Y ustedes se rieron cuando dije el departamento de animales, pero un día andaban todos los carros de la ciudad ahí. Y tuve un agarre con ellos terrible. De ahí me hice amigo del Senior Inspector Building, Robert, porque me dijo, admiro su carácter. No sabe hablar muy inglés y cómo se les para a este montón de... Y me dijo, a partir de hoy me tiene de su lado. Luego apareció un hijo del diablo. Y me dijo, ¿y qué van a hacer acá? Ustedes no caben aquí. Le dije, pienso luego agarrar esta parte del estacionamiento y ampliar, hacer una L, que el templo quede como una L para que tengamos capacidad por 800 personas, le dije. Y comprar el car wash, ya teníamos entrado un car wash, ya habíamos comprado todo alrededor y íbamos rumbo a un car wash. Y vino este impío, hijo del diablo, y me dijo, oiga pastor, cualquier cosa que ustedes hagan, este lugar ya no es para ustedes. No lo reprenda. No, se equivocó. Gracias a Dios que me dijo eso. Le digo, cualquier cosa que hagan, este lugar ya no es para ustedes. Aquí ya no caben. Entiéndalo. Y yo sentí como que a la cabeza. Porque cuando yo platicaba con ciertos de mis consejeros de la iglesia, ¿qué, nos vamos? No, aquí estamos bien. Aquí se siente la presencia del Señor. No les digo quién es porque nos van a ir a jalar del pelo. Pero así me hablaban. Es decir, yo queriendo buscar una salida, una respuesta. Y ellos, no, aquí estamos bien. Estamos todos amontonados, pero estamos bien. A usted le toca predicar 4 veces, pero estamos bien. Bien amolados. Pero cuando ese impío, hijo del diablo, le dijo, no, nada de lo que hagan. Pueden romper paredes, pueden hacer lo que quieran. Aquí ya no cabe. Y como que dije, vaya, la mula hablando. La mula hablando. En otras palabras, yo de necio, queriendo continuar allí, teníamos más de 2 años en pleito con la ciudad. Y el Señor, salite ya de ahí, muchacho. Ahí ya no cabe. Esto es maravilloso, ¿eh? Porque como 3 meses atrás yo había venido a comprar una guitarra a ese panchado. Durante todo el tiempo yo nunca compré instrumentos nuevos, porque ¿para qué iba a comprar nuevos si hay viejos que se consiguen a mitad de precio? Sí, hay viejos que se consiguen a mitad de precio y también... Bueno, el asunto está de que salí del punch con la guitarra y yo me recuerdo que me paré en aquella esquina. Escuchen este testimonio. Me paré en aquella esquina y vi semejante local. Estaba vacío y decía de venta, for sale. Y me quedé viendo. No sé, creo que tuve 15 minutos y le decía, Señor, este lugar estaría ideal para una iglesia, Señor. Miren la calle. El panchat lo tengo cerca para comprar cocinas. Entonces, y yo dije, pero luego, así como la zorra que estuvo saltando todo el día para agarrar las uvas y nunca las pudo agarrar, y al final dijo, pero están verdes. Así lo mismo yo dije, no, ¿cuándo vamos? ¿Cuántos millones van a querer por ese local con semejante parqueo? Me fui. Pero a los 2-3 meses le digo a nuestro amigo Jay Jones, al multimillonario que está soltero,
Y le dije, che, we are ready. Él estaba haciendo planos para remodelar allá. Le dije, no, stop. We are ready to go. Oh, gracias que al fin entendiste, me dijo. Al fin entendiste. Ok, mañana tengo 2, 3 buildings que vamos a ir a ver. Y nos reunimos. Me llevó a un edificio más viejo que el mismo diablo. Una bodega que le cabían como unas 5,000 personas, grandísima bodega. Y desde que la vi le dije, no es. No es. Descartémosla, no es. Bueno, me dijo, tengo 2 más. Salimos, veníamos por la calle Marquís. Y yo no sé por qué él se fue hasta por allá a dar la vuelta por la International. Y luego regresó para acá. Cuando él se mete acá, mi corazón empieza a palpitar. Y dije, no puede ser. Llegamos, quiso abrir por aquí, no pudo, fue a tratar por allá. Le dije, ni entremos. Me dijo, ¿no te gusta? No, le dije, este es. Me dijo, pero yo quiero que lo vea. Sí, está bien, le dije, pero este es. Porque hacía 3 meses yo había estado orando en aquella esquina. Claro, la historia es larga, algún día voy a escribir sobre este milagro. El precio, cómo todo se acomodó, cómo todo salió y que en 3 años lo habíamos cancelado. Hasta el último centavo. Sin que el pastor de la otra iglesia nos pagara, porque la esperanza de nosotros es que el pastor encontrara un préstamo y nos pagara nuestro edificio que habíamos dejado en la Daily. Y con eso yo sabía que salíamos, pero no se dio. Ellos fallaron en su contrato terriblemente por más de 4 o 5 años, no nos pagaron el templo. Y nosotros, gracias a Dios, en 3 años, comprando guitarras usadas. Y usted no conoce la historia. Sillas de cines viejos. Teníamos ahí unas sillas que se doblaban todas feas. Pero es lo que el Señor me había indicado. Paga primero y después. Estoy diciendo, siempre que hay oposición, hay victoria. Termino. Entonces, cuando el IMA se está estorbando, y aquí tenemos que aprender otro principio más nos valiera no estorbar la obra de Dios. Ponerse en medio como estorbo entre Dios y el hombre que Él quiere salvar es lo peor que alguien pueda hacer. Tanto que la Biblia dice que mejor sería trabarse una piedra de molino y tirarse a lo profundo del mar. Y entonces, en este momento, Saulo, que también es Pablo, y aquí se cambia. Aquí donde se cambia ya, que ya no va a ser Bernabé, sino que va a ser Pablo. Porque Bernabé, viendo que el hijo del diablo está estorbando, y así lo llama la Biblia, hijo del diablo, que el mago está estorbando, Bernabé no hace nada. Bernabé lo deja tranquilo. Y como que Pablo no quería pasar la autoridad de su líder, que era Bernabé. Pero ahí está Juan Marcos, que había visto cómo el Señor abría los ojos cuando tuvo en su ministerio. Y el mismo Dios que abre los ojos también puede cerrar los ojos. Aleluya. Creo que por algún momento Pablo se acordó de su experiencia rumbo a Damasco, cuando quedó ciego, que le cayeron escamas, porque él estaba estorbando la obra de Dios. Y dijo, no, pues, como Bernabé no hacía nada, viene Saulo, que ese era su nombre hebreo, en honor al primer rey de Israel, a Saúl. Por eso se llamaba él. O sea, el propio nombre no era Saulo, era Saúl. Saúl, ese era el nombre. Pero el nombre había variado y ya se pronunciaba Saulo. Pero él, el nombre griego era Pablo. De tal manera que en la casa, cuando él era un niño, su papá le gritaba, cuando quería llamarle la atención, Saulo, Saulo. Pero en la escuela o en el patio jugando, sus amigos, sus compañeritos lo llamaban Pablo, Pablo, porque era su nombre griego. Y entonces dice, y Saulo, que también es Pablo. Ahora, ¿cómo se llamaba este mago? A ver, ¿cómo se llamaba? Bar Jesús.
Bar Jesús, que significa hijo de Jesús. Lucas, el historiador, y que luego va a ser martirizado por el nombre del Señor. Lucas dijo: no, este hijo del diablo no merece llamarse Bar Jesús. Le voy a dar nada más lo que su nombre significa, Elimas, que significa así como mago. Dijo: este no puede llamarse Bar Jesús. No, no. Y Lucas, el historiador, el escritor del libro de los Hechos, decide no llamarlo Bar Jesús, sino llamarlo Elimas, lo que su nombre significaba, lo que él era significaba. Pero aquí está lo lindo: como Bernabé no hace nada, entonces viene Pablo, lleno de autoridad, y dice: y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le va a decir? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Cómo le dijo? Dígalo pues: hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, esto fue un tremendo milagro, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. La misma oscuridad y tinieblas que tenían interiores, ahora van a ser físicas. Y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Este es un milagro de juicio. Un milagro de juicio final. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El gobernador se rindió al Señor cuando vio el juicio que le vino a Elimas. Ahora, es triste, porque aunque el juicio que Pablo envió sobre él era un juicio temporal, no le dice que le va a quedar toda la vida ciego, sino que le dice por un tiempo. Es increíble. La historia registra que Elimas no volvió a ver. ¿Y por qué no volvió a ver? Porque no se arrepintió. Como que la condición era: ok, vas a quedar ciego hasta que reconozcas, así como Nabucodonosor, que reconoció al Dios Todopoderoso. Pero como Elimas no lo reconoce, no se arrepiente, se va a quedar ciego para toda la vida. Hay cosas en nuestras vidas que nos están perturbando, y donde la salida de esos callejones, de esos túneles, se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Es decir, la mano del Señor ha venido para hacernos reaccionar, porque la mano del Señor no viene para castigar. La mano del Señor viene para hacernos reaccionar, para que volvamos otra vez al camino derecho. En otras palabras, todo aquello que viene, que algunas veces nos hace llorar, es porque el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, rendimos homenaje a su nombre. Honra, gloria, poder y majestad a su nombre. Maravilloso Dios, maravilloso Señor. Atrae aquel que ha sido ordenado para la vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Glorioso Espíritu, redarguye, exhorta, que hagan ver que van por camino equivocado, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Muestra tu bondad, Señor. Amén. Quiero preguntarles si hay alguna persona que hoy quiera añadirse al número de los salvados. El libro de los Hechos así lo dice: y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se añadían a la iglesia los que estaban señalados para ser salvos.
Si usted es uno de ellos, usted va a sentir el deseo de tener al Señor en su corazón. Así que le pregunto en esta mañana, ¿hay alguien que quiera rendirle su vida al Señor? Que levante su mano y que me diga: pastor, quiero rendirle mi vida al Señor. No puedes pelear con Dios. Usted, bienvenida, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que le rinda su vida al Señor? ¿Alguna persona más le rinde su vida al Señor? ¿Hay alguien más que levanta su mano y que me dice: pastor, ore por mí, pray for me? Vamos, este es el final. Usted también, Dios le bendiga. Por favor, también le invito a que salga y venga a este altar. Usted también, bienvenido, Dios le bendiga. Acérquense. Guarden un poquito su distancia nada más, pero acérquense. ¿Todavía hay alguien que quiera venir a los pies del Señor? ¿Todavía hay alguien? Esta será la última invitación. Será la última. Mas sin embargo, no se vaya sin Dios. No se vaya. La vida sin Dios es tragedia. Dios le bendiga con su niña. Bienvenido. La vida sin Dios es una tragedia. Difícil. La vida sin Dios es difícil. Por eso muchos recurren a cosas terribles. Quiero preguntar por última vez: ¿todavía hay alguien que quiera rendirle su vida al Señor? ¿Todavía hay alguien? ¿Todavía hay alguien? Bueno, vamos a orar entonces. Por favor, cierren sus ojos. Y quiero que repitan estas palabras, que digan: Padre Celestial, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdóname, límpiame, cámbiame, hazme una nueva persona. Porque desde hoy yo creo y confieso que tú eres el Señor, que te levantaste de los muertos, y desde hoy yo soy salvo. Dígalo: soy salvo. Y lo creo. Lo creo. Amén. Amén. Bienvenidos a la familia del Señor. Allá nos están esperando. Hay una mesa con un libro para ustedes. Los que quieran ir a tomar lo bueno, si no, pues de todas maneras el Señor conoce sus corazones. Hay un niño que voy a presentar. Ustedes están despedidos, pueden salir despacio. Que Dios los guarde y los bendiga. Lucas Mendoza Rosales. Como ministro del Santo Evangelio vengo a presentarte, a dedicarte a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estoy pidiendo que el eterno Dios de Israel te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia todos los días de tu vida. Amén.